estos son ya los diálogos que sanan, hay que repetirlo, hay que insistirlo, la intención de que nacieran los diálogos que sanan, pues es para evitar así, sin dar rodeos, casos de suicidios. A veces se nos olvida, a veces como que se abordan los problemas desde otros puntos de vista, pero la intención es únicamente evitarlo. ¿Cómo? Pues ayudando y siempre desde el lado del lado positivo, desde el lado propositivo, desde el lado pues que nos haga mejorar como sociedad y ayudar, ¿no? Ayudar y ayudarnos. Y en este caso el tema está fuertecito, ¿verdad, Jacob? Está fuertecito, mira, es que hablar de suicidio, efectivamente, para prevenirlo tenemos que conocerlo y entender que el suicidio no solo es una causa, es multifactorial, múltiples causas por las que se pueda presentar esto, y está muy ligado el suicidio y las adicciones. Son situaciones muy complejas, ambas tienen un origen que ahorita nos lo van a explicar nuestros invitados, pero este tipo de orígenes en muchos casos ha llevado a personas a quitarse la vida. Y el objetivo, como tú lo dices, del programa, pues, ¿cuál es? Prevenir. Desde la psicoeducación, porque no podemos prevenir lo que no conocemos, entonces hablemos de psicoeducación, conozcamos el tema. Para eso invitamos a Luis, que es psicólogo, y que nos va a hablar un poco acerca de las adicciones, y a Paloma, que ella nos va a dar un testimonio de que sí se puede estar adelante, sí se puede estar de pie. Así es que los dos invitadazos de lujo, la verdad, sí. En este tema va a ser bastante importante su aportación, pero bueno, primero quiero dar también las gracias al café Novia, ¿verdad? Así, Novia, porque lo buscábamos como la boda y los novios y demás. No, Café Novia. Estamos aquí en calle Negrete, pasando la de Zarco, bueno, entre Zarco y Carlos León de la Peña. No hay pierde, es una casona muy bonita. Las bebidas, pues miren, ya nos están trayendo bebidas súper ricas y la verdad es que está muy bonito, muy agradable para venir a echar el chal como nos gusta, ¿verdad, Jacob? Como no sabemos. Pues aquí vamos a estar y pues bienvenidos. Y bueno, a ver, Luis Almanza, sí. Tú eres psicólogo. Sí. A ver, dinos, ¿dónde trabajas? ¿Cuál es tu experiencia en este tema en específico? Sí, bien, pues bueno, yo tengo alrededor de 18 años trabajando en el área de adicciones. Okay. Actualmente estoy trabajando en un centro en Centradic, un centro que honestamente y la verdad, gracias. Excelente servicio que presta. Entonces actualmente estoy ahí, anteriormente he estado en otros lugares, y básicamente 18 años en el tema de adicciones. Actualmente también trabajo en el INDEVAN, en donde trabajamos en el tema de suicidio, okay. Y es en las áreas en las que actualmente estoy. Adicciones básicamente es en lo que he estado toda mi vida, okay. Laboral, pero ahorita también en el tema de suicidio. ¿Por qué una adicción puede aumentar el caso de suicidios? De suicidio. Porque, o sea, no es, por así decirlo, el origen, pero ¿por qué? ¿Cómo está involucrado? Fíjense que, bueno, es muy interesante y muy complejo, porque el tema de adicciones, pues hablaríamos, casi no es regla general, pero podemos hablar que la adicción va muy de la mano con otras patologías, otras enfermedades mentales. ¿De qué hablamos? Comúnmente vamos a ver depresión, ansiedad, en algunos casos bipolaridad, algunos problemas incluso ya de psicosis previa. Entonces, el suicidio, no todos los suicidios, hablamos no todos de que hubo previo una enfermedad mental, pero en su gran mayoría lo hay. O sea, no todos los suicidios son por una enfermedad mental, pero en la gran mayoría lo hay, ¿no? Y una enfermedad mental, ¿cuál es? La adicción. O sea, la adicción es un trastorno como tal y está relacionado a un problema mental. El suicidio como tal, hablamos de una situación en donde si la persona trae un problema de adicción, si la impulsividad le gana, el suicidio se incrementa la posibilidad. La impulsividad miren, yo siempre les digo a los pacientes, a los usuarios, es un lujo, ¿no? Que no puedes darte. ¿Por qué? Porque si hablamos de esa idea de suicidio, la impulsividad te va a llevar a hacerlo. La impulsividad no te va a llevar a pensar como en cosas que van a repercutir, en cosas que vienen posteriormente a esto, lo va a hacer sin pensar, entonces es muy riesgoso. La adicción como tal, no hay estadística quizá como cuántas personas que se suicidan traen un problema de adicción,
pero hay muchísimas. Hay suicidios que no suenan a suicidio, ¿por qué? Porque suenan a accidentes, suenan a, de repente se pasó la dosis, pero cuando hablamos del caso, desmenuzamos el caso, hablamos de que la persona realmente quería morir, realmente traía ya un pensamiento de suicidio, ¿no? He tenido, por ejemplo, algunos pacientes que me dicen, oye, ¿sabes qué? No sé, me quiero lastimar, me quiero hacer daño. Cuando empezamos a revisar las cosas, todo, pues encontramos muchas de las ocasiones algún problema de adicción. El detalle es que cuando no se habla, cuando no se dice, esto incrementa más el riesgo, ¿no? El no hablar, el no decirlo. La adicción como tal es una enfermedad mental del comportamiento, que si no se trata, que si no se trabaja, que si no se acerca la persona con los especialistas, el riesgo es mucho mayor a que incremente la misma adicción y que la adicción sea, como les diré, como lleve a un problema en el tema de suicidio. Y es que finalmente, pues, problemas mentales son los que te hacen caer en una adicción, ¿no? O sea, es como a la par, o sea, están Sí. realmente unidos, o sea, por problemas no trabajados te rindes y vas a dar a donde Sí. no debes. Miren, comúnmente, ¿qué encontramos? O sea, ahorita hay algo que no podemos decir de moda, pero sí vemos muy común. Ahorita está el TDA o TDAH, en donde vemos un factor que predispone mucho a las adicciones como tal. La misma depresión predispone a las adicciones. Una persona depresiva pues, se siente triste, desganada, sin ganas de hacer las cosas, siente desesperanza, tiene ideación de suicidio, no quiere realmente vivir, conoce algún tipo de droga que le va a generar sustancias como la dopamina, por ejemplo, que le va a causar cierta euforia. El detalle es que se va a asociar, ¿no? Me sentí bien con esta droga. El problema que siempre les digo es, no se te va a quitar la depresión y al contrario, vas a hacer otro problema que es la adicción. La depresión se va a agudizar, momentáneamente sí te vas a sentir bien, pero no va a curarte, no va a quitarte el problema y al contrario de mejorar vas a empeorar porque esto empeora y generas otro problema que es la adicción. Entonces la enfermedad mental básicamente encontramos que es el problema en las adicciones como tal y que esta adicción puede llevar al suicidio. No necesariamente la persona tiene que tener una adicción para el pensamiento, la ideación suicida, pero la adicción es un factor que puede predisponer aún más. Y en el DSM-5, que es el manual que se utiliza en psicología, en psiquiatría, el CIE-11, son estos libros, digamos la Biblia de los psicólogos y psiquiatras, está catalogado como una enfermedad. Me refiero, porque muchas personas es bien fácil decir, pues ya te llevé pero no quieres. Es que si tú quisieras podrías. Es que lo que pasa es que no le echa ganas. Y la realidad es que es una enfermedad como otras, que es complicado tratarlas, trabajarlas y salir adelante de ellas. Pero de que se puede salir adelante, se puede salir adelante. Sí. Ahora, hablamos de adicciones específicamente hoy. Recordemos que las adicciones pueden ser alcohol, drogas, compras, sexo, infinidad. O sea, no la comida, no es solo pensar en alcohol y droga. También hay otras adicciones complejas. Y es que siempre, o sea, socialmente, tanto el tabaco como el alcohol están como separados, cuando en realidad pues también son drogas y el alcoholismo te puede llevar al suicidio y cualquier otra droga, ¿no? Sí, miren, el alcohol, como bien dices, el tabaco son drogas permitidas, socialmente permitidas, porque en cualquier tienda la puedes comprar, se tiene un poco más de acceso. Si bien se dice, bueno, no se vende a los niños o menores de edad, ¿no? Pero se sabe que es mucho más fácil el acceso a esas drogas socialmente permitidas. Pero como bien dice, ¿no? El mismo alcoholismo es un problema muy grave. El mismo alcoholismo, hay gente que meramente broncoaspira, por ejemplo, pero es gente que previamente puede tener una depresión muy profunda, ¿no? El broncoaspirar es básicamente vomitarse, ahogarse con su propio vómito, pero es básicamente la persona perdida, ¿no? Se pierde. Entonces, cuando vemos estos casos y que previamente se tiene cierta información, vemos en muchos de ellos esta ideación de no quiero vivir, de quiero morir. Entonces, ahorita incluso pues vemos el mismo estrés que se genera. Miren, ahí en donde yo estoy también, pues en ocasiones la gente se comunica y pues nos habla un poquito de incluso la situación económica. O sea, el suicidio es multicausal.
La adicción es multicausal, no podemos decir que es un solo factor en ambas cosas, no, son muchos factores. Ahorita el mismo estrés que se genera ante pérdida de trabajo, ante problemas económicos, eso es una causa también, un factor que puede llevar o a una adicción o a un tema de suicidio. Ahí hablamos de la salud mental y de verdad la importancia de tratar. En Durango creo que se han hecho muchos esfuerzos, quizá falta bastante, pero se han hecho esfuerzos para tratar de cubrir esto. Ahorita escuchaba, por ahí se quiere legislar un poquito sobre la necesidad en las escuelas, sobre el cuidado de la salud mental, que sería bien importante. O sea, no es meramente tratar de una vez que ya está el problema, tratar de contrarrestarlo, sino prevenirlo. Entonces, las etapas primarias son bien importantes para tratar de prevenir mucho de estas situaciones. Miren, yo daba también pláticas en escuelas, en primarias, y de verdad impactaba cómo los niños me hablaban de tantas drogas y de situaciones que ven en sus casas, que eran niños de 6, de 7, de 8 años, y que de verdad me impactaba yo, porque decía, bueno, como este niño me habla de tantas cosas, conoce tanto, pero en su casa. Los mismos papás a veces se comete el error que el dale un traguito, el fúmele tantito, entonces desde ahí empezamos, ¿no? Los niños también a veces pensamos que por el hecho de ser niños no se deprimen, no tienen ansiedad. El problema es que sí se deprimen, sí tienen ansiedad, y a veces no los entendemos porque entonces, ponte a jugar o ten el celular. Pero los niños viven tantas cosas en casa, fuera de casa. Lamentablemente, miren, también estuve en otros lugares en donde niños con muchos abusos, de muchos tipos. Entonces es muy fuerte cuando hablamos de tema de salud mental. La niñez, los niños, los adolescentes pasan por mucha problemática de salud mental. Lamentablemente a veces como papás quizá no los entendemos y quizá pensamos que con el celular o con otro tipo de entretenimiento, sí, y generamos otro problema. Ahorita que estamos viendo dentro de las nuevas adicciones, adicción a redes sociales. Ahorita que es otro problema, que hemos visto también a través de redes sociales, incluso temas de suicidio a nivel de juego, ¿no? Que es otro problema, es muy Oye, complejo. pero es una tarea tremendamente inmensa, ¿no? Porque yo tengo algunos pues amigos, compadres y demás que son maestros y que me han hablado de lo que sucede realmente ya al estar en las secundarias, por decirlo, porque pues todavía llega a pasar hasta en primaria, pero ya en secundarias temas de este nivel, y que a veces los mismos maestros al verse pues imposibilitados dicen, bueno, pues ni modo, evitan el tema y no hacen más porque no hay más que hacer. Miren. Entonces, en esta parte donde tú propones o lo mencionas que debería de ser desde estar en la escuela, ¿qué crees tú que es lo que falta? Miren, creo que es esa parte de la atención, porque a veces no se le da el peso que debería a la salud mental, ¿no? O sea, pensamos que si una persona está deprimida como tal, pensamos que al rato se le pasa. O que si una persona dijo me quiero morir, al rato se le pasa. Y no, es atención inmediata, porque lo está anunciando. El tema de suicidio, hace poco escuchaba yo a unos expertos y ellos decían, hay personas que no saben que se van a suicidar hasta media hora antes del acto. O sea, hay personas que no vamos a percibir que se van o que están pensando en el suicidio hasta media hora, ni ellos siquiera lo habían pensado, sino en media hora antes del acto empiezan a tener el pensamiento de suicidio. Entonces, ¿cómo detectamos eso? Pero el detalle es que si vemos conductas de aislamiento, en donde la persona ya no quiere ir a la escuela, ahorita que está el bullying, que siempre lo ha habido, ¿no? Pero ahorita el bullying, incluso a nivel internet, en donde cada cosa que vemos, ¿no? Entonces ahorita esa parte de la exposición. Entonces, ¿qué es? Ante cualquier síntoma de algún problema emocional, mental, de verdad, esa atención inmediata. Y esa parte también nos corresponde a nosotros como papás o como maestros, también el detectarla, pero también atenderla. El detalle, les digo, es que a veces no le damos tanto tiempo a lo mental o a la salud mental. Si nos duele algo, pues ya cuando andamos ya muy adoloridos, cuando vamos al médico, ¿no? Pero en la salud mental, así andemos muy mal, a veces ni así nos atendemos. Y así ponemos atención. Oye, Jacob, ese comentario en específico es recurrente en todos los invitados que hemos tenido, que dicen, ¿por qué siempre acudir a atenderse cuando ya te duele algo? O sea, ponía la vez pasada el doctor, o sea, el ejemplo del dentista. Vamos al dentista hasta que ya la muela nos duele horrible. En las emociones es igual, ya hasta cuando estamos en el piso es cuando acudimos a tener la atención pues, de nuestras emociones, cuando debería de ser lo primero, ¿verdad? Fíjate que en México tenemos ese muy mal hábito.
o no tenemos el hábito de la prevención. Más Si tú bien. te fijas en todos los aspectos, en la casa, en el carro, ¿cuánto le damos mantenimiento al vehículo previo? No hasta que empiece a hacer un ruidito. ¿Cuántos cuidamos, no sé, darle mantenimiento al techo de la casa? No hasta que empieza la gotera. La prevención, tristemente, en México es algo que no se acostumbra. A nivel Latinoamérica no sé qué tan alto sea, pero si tú ves otras partes del mundo, por ejemplo Estados Unidos, son muy exigentes con la prevención. Y así están como están, que no están bien. Pero a nosotros nos falta, lo comentaba yo en algún programa anteriormente, las señales empezamos a atender a un niño que manifiesta señales de riesgo de cualquier trastorno de salud mental 14 años después. Estadísticamente 14 años después. 14 años después, cuando ya el trastorno, imagínate una persona, no sé, hipertensa y déjalo 14 años sin atender. Y al que bien ¿Qué le va, porque complicaciones hay van a ser? gente, sobre todo, pues ya más mayor que nunca en su vida tuvo atención de emociones, o sea, Sí. no ha acudido con el psicólogo, siendo que pues es pues de mucho alivio, es de descanso, es de, pues sí, ¿verdad? De dejar de cargar cosas. Y ahorita que mencionó Luis este tipo de drogas, he comentado yo también que los papás vivimos en un mundo y los muchachos están en otro, como que estamos en mundos paralelos diferentes. Por ejemplo, todos suponemos que las drogas de los muchachos son alcohol, marihuana, cocaína, etcétera. Pero nos damos cuenta, por ejemplo, que hay una mezcla, y esto se lo digo a ustedes para que estén al pendiente, una mezcla que se hace de jarabe para la tos, dextrometofano, con refresco de limón. Y eso es una droga, y es adictiva y es complicada. Las mentadas bombitas estas del CO2, esas de las pistolitas, que lo inhalan, según esto, para el ni des gas de la ideas risa. mejor. No, pero es para que los papás observen cuando empiezas a encontrar los desodorantes en aerosol. Cuidado con los desodorantes, son drogas que los muchachos están usando y no nos damos cuenta. ¿Verdad? Es que uno como adicto es bien creativo, bien creativo. O sea, a veces ni siquiera están los medios o no trae uno dinero y uno siempre, o sea, no hay persona más chambeadora, yo creo que alguien que quiere conseguir para el próximo, pues viaje. Y ese es tu testimonio, Paloma. Es por eso que está Paloma aquí. Casi siempre hacemos las entrevistas entre Jacob, el invitado, y en este caso psicólogos o especialistas, y yo. Pero ahora está Paloma para dar fe de lo que estamos hablando. Sí, del otro lado. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo te diste cuenta que estabas en medio de una adicción? En medio de adicción yo ya me di cuenta ya cuando estaba, o sea, fue un punto de quiebre en el que yo dije, o me aliviano o aquí se termina este asunto. Y creo que todos en algún punto contamos con una violencia tan visceral por vivir, que es lo que gana. Y a mí eso fue Gracias. lo que me ha ganado en ciertos momentos, pero justamente en esa de la adicción me acuerdo mucho que andaba yo loqueando y dije, es que esto ya no es divertido, pues esto ya dejó Hasta de ser eso te dejó divertido. de ser atractivo. Sí, o sea, lo he comentado yo incluso con mi sobrino, le digo, es que las drogas a veces parecen muy divertidas, pero hay un punto en el que uno no sabe que dejan de ser divertidas. Por ejemplo, a mí me pasó justamente lo que comentaba José Luis, de que yo estaba transitando por una depresión más severa de lo que parecía y empecé a consumir drogas porque me empezaron a hacer sentir bien. El asunto es que pues entre más sube uno, pues la bajada está todavía más pesada. Y ya no solamente cargó uno la depresión, sino la culpa por lo que hizo mientras andaba consumiendo, todas las personas a las que uno se alejó, con las nuevas personas con las que uno se junta, que usualmente tienen los mismas, digamos, usos y costumbres que uno agarra. Entonces pues cada vez se ve más, cada vez es más complejo irse saliendo de ahí. Emocionalmente, ¿tú cómo te encontrabas cuando inició todo? O sea, tus emociones, ¿cómo eran? ¿Qué sentías o qué estabas viviendo? En su momento, bueno, mi mamá fallece de cáncer cuando yo tengo 20 años. Entonces si ya traía una depresión desde antes, por también varias cosas de la vida, como que se acabó de explotar la situación, porque antes era depresión, incluso ideación suicida, desde antes de consumir. Entonces ya el consumir solamente exacerbó
toda la situación, pero yo recuerdo en algún momento, o los momentos en los que más he estado deprimida y los momentos más de riesgo, que no siento nada. O sea, es una apatía y un cansancio y no, es que es mucho cansancio, mucha apatía, como que se desconecta uno de todo, duerme y uno no descansa, come y deja uno de comer porque nada uno le sabe. O sea, en verdad es una desconexión, una enajenación de todo, con todos, y el asunto es que se va uno cerrando más y pues sale la misma, o sea, se va uno aislando más todavía. Si de por sí hay situaciones en la vida que a veces a uno lo aíslan, porque pasa uno por duelos o por situaciones, todavía uno se aísla más. Y yo creo que la cabeza es un lugar a veces muy, muy peligroso cuando uno no entiende y no acepta lo que uno siente y le pasa. La adicción como tal llegó para hacerte sentir, ¿cómo decirlo? Que escapabas de lo que tú sentías. O sea, ¿realmente te hacía escapar o por qué se agudizó como adicción? Creo que se agudizó como adicción porque me hacía sentir viva. O sea, creo que en un momento era tanta el estar como en stand-by, como en la depre de nada, que cuando uno lo que consume, pues lo sube uno hasta acá arriba. Entonces, el asunto es que pues para seguir persiguiendo el mismo pico, cada vez uno tiene que hacer más mezclas, meterse más cosas. Las situaciones de riesgo le disparan a uno también todos los químicos, entonces empieza uno a meter pues en problemas. No, si es ahorita te pones creativa. Sí, es a lo ver que qué sí, más, qué es lo que se pone siente creativa, más. ¿no? Y que sigue, porque yo creo que el asunto con las adicciones también es que uno nunca ve el tope, o sea, uno, así como dijo José Luis, uno está buscando y qué más sigue, y qué más sigue, y qué tan lejos puedo llevar esto, cuando uno realmente pues muchas veces lo que quiere pues es morirse. ¿Intentaste pedir ayuda en algún momento de todas estas preocupaciones o emociones que sentías? Ya hasta el momento que decidí, porque cuando empecé yo mi proceso de rehabilitación, yo fui, o sea, no me llevaron, mi familia no sabía, o sea, yo andaba acá, como él dijo, así en mundos muy paralelos. Aunque mi mamá ya había fallecido, con mis tíos, el resto de mi familia, pues yo era una persona bastante funcional. Y pues iba a la escuela y siempre tenía buen promedio, y ya llevaba 2 carreras, o sea, no era como ¿Nadie que... notó que tenías adicciones? Pues mis amistades, pero pues porque estábamos en el mismo asunto divertido, por así decirlo, pero me acuerdo mucho que ese día que yo dije, esto ya está me bien. sobrepasó y este es mi límite de o me aliviano o aquí queda el asunto, dije, no, pues, ¿qué puedo hacer? Y en ese entonces iba yo con una psicóloga y me quebré, porque también uno como adicto es muy soberbio en el asunto de que pues uno es muy bueno y no lo van a descubrir y juega uno de que pues si por aquí estoy bien, pero por acá ando haciendo otras cosas y pues se termina uno hiriendo a sí mismo realmente. O sea, más que también en otros casos a mí me ha tocado y conozco gente que pues también la familia se ve muy involucrada, por lo menos en mi caso sí fue como que toda la autodestrucción y la tristeza y el hartazgo era como que nada más yo. Entonces cuando decido pedir ayuda fue porque yo sabía que ella estaba en un punto muy crítico. Incluso varias veces llegamos a comentar, o me comentaba José Luis cuando entré a rehabilitación, me dice que parecías un fantasmilla, ahí nomás, como que todo transparente, ni hablaba, o sea, nada que ver que como ya cuando terminé mi proceso, y que ya fue hace algunos años. ¿Y cuándo se entera tu familia? Les tengo que decir, porque pues como me tengo que meter en rehabilitación, pues necesito uno como una especie de tutores. Entonces me acuerdo que senté a una de mis primas y le dije, oye, pues sabes qué, pues es que la neta, pues así está el asunto. Y le dije también en ese entonces a mi tío es alcohólico, pero lleva sin consumir como 30, 40 años. Rehabilitado. Ajá, rehabilitado. Entonces, lo primero que él me dice es pues es que con esa droga ni uno se pone adicto, o sea, como que no... ¿Lo minimizó? Sí, y lo entiendo porque pues en su caso, en su muy particular caso, pues el alcoholismo tiene unos picos también bien especiales. Entonces me acuerdo que me dijo, es que es ¿cómo me dijo? Así como que no era suficiente motivo para yo ingresar. Pero ya cuando entré yo a rehabilitarme andaba cargando con un trastorno alimenticio, con ansiedad, con depresión y aparte el consumo. Entonces ya era como que ya el punto límite. Pero sí fue como que al inicio le dieron tanta importancia y ya hasta años después que fui yo abriéndome con ellos y contándoles situaciones, ya fue como de,
no, pues con razón. Cuando ya le dieron No, pues ya a lo años mejor después. la importancia Sí. real de lo que viviste, porque ya había pasado tiempo. No, y yo creo que ya fueron años después en los que supieron. Yo creo que yo me empecé a cortar cuando tenía yo como 13, 14 años, y ellos ya lo supieron ya hasta que yo tenía 21, 22. O sea, como que sí, el hecho de guardar mucho la fachada, y también por eso acepté hacerlo aquí, de que me viera, de que pues usualmente a veces uno es uno contra uno nada más. Y puede uno ser muy funcional, y puede uno tener amigos, y puede uno salir a divertirse, y aún así puede tener todo un desorden adentro. Ay, qué fuerte, ¿verdad? Muy fuerte cuando José Luis me dijo que Paloma estaba dispuesta a participar. Le decía yo, ¿y cómo quiere participar? Nada más vos. Y ahorita que llegué me dice Paloma, no, con todo. Pues sí. Porque el objetivo es que otras personas se den cuenta que sí se puede estar bien. No, y que no sientan vergüenza, y que no tienen, o sea, no le deben a nadie ni fortaleza, ni vergüenza, ni bienestar. Sí. O sea, más que a uno mismo. Y solamente, sí, hay familias que apoyan, hay mamás que anexan o que están ahí, pero realmente, pues uno tiene que tener esta, voluntad para afrontar todo lo demás. Aquí entra mucho su participación, porque yo he escuchado, no estoy muy inmersa en el tema, pero yo he escuchado, o no sé si es nada más una frase, pero que dice, no, pues es que quien quiera salir de las adicciones tiene que reconocerlo y querer, si no, va a dar la misma que te lleve tu mamá, tu abuelita o tú solo, tienes que querer salir de ellas, ¿no? Sí, bueno, nosotros decimos el primer paso, Okay. es reconocerlo, aceptarlo. Ahorita que comenta Paloma, de verdad me da mucho gusto que Paloma pudo haber venido aquí con nosotros, porque de verdad para mí pues representa eso, ¿no? La recuperación, el aceptarlo. Ahorita que comentaba Paloma, y es eso, a veces no se tienen las redes de apoyo adecuadas. Las redes de apoyo me refiero, pues papás, hermanos, no sé, gente muy cercana, ¿no? Y eso también es algo que a veces genera problema. Pero a veces, aunque se tenga en la familia, también es otro factor, ¿verdad? O sea, no necesariamente... Es que pasa de todo, no puedes tener a tu familia encima de ti y de todas formas, si no quieres, no lo haces. Puedes no tener a nadie y es tu voluntad y lo logras. O puede ser una amiga la que te ayuda y lo logras. O sea, pero Sí. el chiste es pues el primer paso. Ese es el primer paso. Y nosotros, bueno, ahí siempre trabajamos en adicciones con el programa, ¿no? O sea, el programa AA lo trabajamos bastante. El programa AA para mí es muy importante en esto. Y el programa habla mucho también de la espiritualidad. Es un tema que como psicólogos no nos gusta tocar mucho, ¿no? Por la parte clínica. Pero cuando hablamos de adicciones, cuando hablamos del programa AA, se toca. Entonces, en lo personal, en el tema de adicciones es algo que nosotros revisamos, tocamos. Fuera de adicciones nos reservamos muchas cosas, pero eso es algo bien importante. El otro día que platicaba con Paloma, y Paloma me explicaba un poquito de cómo ha sido para ella eso, y ese es un tema fundamental en recuperación. ¿Estabas tú distante pues sí, de apoyo espiritual? Sí, no, o sea, yo creo que... Ni te importaba, no, ¿verdad? o sea, bueno, siempre he sido muy intelectual o muy de libros y de leer, entonces yo me bauticé, vaya, agnóstica a los 11, 12, entonces como que fue una separación de la religión desde muy chica, y pues andaba uno pues por su parte. Claro. Entonces ya hasta que pasó todo mi proceso empecé a conectar, pero así como que todavía no tan convencida del todo. Hasta yo creo que recientemente 1 o 2 años empecé a conectar con esa parte, y es justamente cuando digo, o sea, parece que no, y a lo mejor pude tener mucho o todo en otras etapas de mi vida, pero la espiritualidad ha sido realmente una de las piedras angulares para que estos últimos años pues se hayan podido dar mejores cosas. ¿A qué te acercaste? ¿Al catolicismo o a qué? A Dios en general, A o Dios. sea, no tal cual así como que a una religión o un conjunto de gente organizada, Okay. pero sí como a un espiritual, a un Dios más natural, al Dios que saque el sol, a la naturaleza, al que nos permite vivir, o sea, no a cosas tan burocráticas. No una vaya. religión, sino como Sí. dicen, ¿no? También lo dicen la gente popularmente, cree hasta en ese papel, pero cree en algo, Sí. porque es necesario creer que alguien nos tiene aquí, ¿no? O que sea, algo por alguien estamos. Mucha gente confunde la espiritualidad
con la religión. Sí, Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, no es enfocado a una religión en particular, y ese es donde comenta Paloma, pues te puede ayudar. Hay una pregunta de María Laria, habla de la desesperación, dice, cuando se llega a la desesperación, ese punto clave está, como dijeron ya en un programa anterior, totalmente exacto. Lo comentabas ahorita cuando se acaba todo, eso lo hemos dicho en el tema de suicidio, la desesperanza es el síntoma más peligroso. Cuando una persona llega a la desesperanza, ese es el síntoma más peligroso al que debemos tenerle mucho miedo y mucha precaución para atender a una persona. Y ella misma pregunta, así te lo voy a leer tal cual, porque quiere saber relacionado a, la chica tiene ansiedad o hay muchos moyotes, pero ninguno se rasca continuamente. Quisiera saber por qué una sobrina lo hacía, porque se cortaba, que sentía que la aliviaba. Bueno, una, sí sufría de ansiedad, ahorita está más tranquilo. Dos, traigo un tatuaje nuevo y es el que me da comezón. Entonces ando así como que, y aparte sí me comieron los molletes como hace 2 días, entonces es eso. Son las Oye, tres. están Las tres gruesos ahorita, mira, que diga que no, yo también estoy así, porque sí. Sí, yo me he aguantado. Entonces, Ok. sí a la primera, pero no en este caso ni en esta ocasión. Pero la ansiedad también es otro de los síntomas de los que hablaste en este tipo de ansiedad, perdón, de adicción. Toda la sintomatología, si se dan cuenta, se aproxima mucho a la depresiva ansiosa, a la misma que se identifica para las conductas suicidas. La conducta suicida no tiene un síntoma característico como tal. Tiene muchos. Tiene muchos. ¿Por qué? Infinitos. Porque la primera causa de suicidio a nivel mundial es la depresión. La segunda es la ansiedad y la tercera la frustración. De ahí vienen las adicciones, alcohol y drogas. Entonces, este tipo de síntomas se mezclan y es por eso que se presentan tantos síntomas similares en una conducta suicida. Incluso también, o sea, el hecho de que alguien sonría, o sea, el hecho de que alguien sonría exageradamente y constantemente también te puede estar indicando, ¿no? A algún problema de emociones. No que esté mal, sino que también el exceso es que algo está disfrazando o algo puede estar ocultando. Fíjense que, miren, la ansiedad es bien compleja. A veces pensamos que el hecho de mover la pierna, de rascar, eso es parte de una ansiedad. Es algo que vemos de forma motora, no corporal. Lo visual. Sí, lo visual, lo que vemos. El problema es lo que no vemos. O sea, yo siempre en la parte terapéutica trato de hacer que el paciente vea eso, ¿no? Lo que él solamente entiende, el pensamiento. El pensamiento ansioso, una vez que se reconoce, es como se puede controlar. Pero también, ahorita que hablamos del tema de suicidio, que hablamos de depresión, de adicciones, es bien importante darle al tema de psiquiatría la importancia que tiene esto. O sea, psiquiatría es fundamental en todo esto. Como psicólogos podemos hablar de ciertas características, ciertos síntomas, pero para eso necesitamos que psiquiatría nos diga, sí, hay esto, o sabes qué, descartamos esto. Cuando hablamos de adicciones, cuando hablamos de depresión, este tipo de trastornos, tenemos que hablar principalmente tema de psiquiatría. El programa va a ayudar bastante, los grupos, muchísimo, pero psiquiatría es fundamental en esto. Paloma, ¿qué era lo que a ti te faltaba escuchar cuando atravesabas a lo mejor el peor momento? Que tú dices ahorita, me hubiera gustado que alguien me diera un abrazo, me hubiera gustado que alguien me dijera, vente vamos por un café, o sea, ¿qué es lo que tú crees que te hizo falta de alguien externo? Creo, o sea, muy en lo personal, no tanto que alguien se acercara porque se acercaran o de ven te escucho, sino escuchar a personas que estaban pasando por situaciones similares a la mía. O sea, yo que, por ejemplo, a mí la terapia de grupo me ayudó muchísimo. O sea, yo antes de eso ya yo llevaba terapia para otros procesos muy independientes, pero ya con lo que se dice de ansiedad, depresión y lo que es adicción, o sea, la terapia de grupo, el escuchar el cómo otras personas lo vivieron, cómo lo están sintiendo, el escuchar a otra persona, saber que está sintiendo lo mismo que pensé que solamente sentía yo, fue algo muy sanador para mí. ¿Se le puede preguntar directamente a una persona, así como van las cosas, oye, ¿quieres atentar contra ti o tienes ideas suicidas? Es la forma, o sea, porque a veces no sabemos cómo
dirigirnos a alguien que creemos que está pasando por algo, que intuimos, pero ¿es válido decirle así tal cual? Sí, ¿Sí? sí. Perdón, para No, sí, José Luis, pero sí. En personas con conductas suicidas es necesario preguntar. Okay. ¿Realmente estás pensando hacerte daño? Y esperar la respuesta. ¿Por qué me refiero a esperar la respuesta? Porque a lo mejor te dice que no, como decía ahorita José Luis, pero a determinado momento puede cambiar esto. En suicidio se revisa lo que es el plan estructurado de suicidio. ¿Qué tiene que tener? Una respuesta positiva al intento o al deseo, un método, un cuándo y un dónde. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿realmente te quieres hacer daño? Sí. No se trata de esconderte, salir corriendo, dejarlo solo o minimizar. ¿Realmente estás queriendo hacerte daño? Sí. ¿Sabes cuándo? Sí, tal día. ¿Sabes a qué hora? A tal hora. ¿Sabes con qué? Sí, ya lo tengo. ¿Y sabes el por qué? Cuando todo eso está bien planteado, se llama plan de suicidio estructurado. Y ahí tenemos que interrumpirlo. ¿Cómo se interrumpe? Como decía José Luis, lo tomo, lo llevo, lo acompaño a psiquiatría, al hospital de salud mental, para que empiece una intervención y poder contrarrestar. Lo que sucede es que el plan de suicidio, así como lo explicó José Luis, en 20 minutos, en 10 minutos, en una decisión, en una situación, se puede armar. Tú me puedes decir ahorita, Jacob, ¿realmente te quieres suicidar? Y te voy a decir, no, era una broma. Pero salgo de aquí, pasa algo muy fuerte que no puedo con ello, y entonces decido y se estructura el plan suicida. Por eso lo principal es, cuando una persona habla, piensa, manifiesta conductas suicidas, pensamientos de muerte o ideación, se debe tomar como una alerta real, la cual debe atenderse. Y es lo que muchas veces, bueno, te lo he comentado, Jacob, a mí me suele confundir. Alguien me dice y como que a lo mejor traemos mucho de costumbres, porque son eso nada más, de decir, no, quiere llamar la atención. Sí. O sea, no ponemos atención real a un comentario así que bien, o sea, yo me he estado documentando más y dicen, no, si ya lo dijo es porque lo trae ahí. Sí. O sea, no es nada de que está llamando la atención, es que lo quiere hacer. Sí, eso es, al final, es lo que comentamos ahorita y lo que refiere Jacobo, ¿no? Jacob, siempre yo estoy con Jacobo también. Es eso, es poner atención y es atención inmediata. Digo, ya cuando hay planeación, todo lo que refería ahorita a Jacobo, es inmediato salud, o sea, el hospital de salud mental. A veces hay mucha gente que es, ¿qué hago? Es cuando ya hablamos del riesgo, inmediato, hospital de salud mental. Ahí es en donde se le va a atender de la manera adecuada. Puede llevarlo a un psicólogo, pero no, lo adecuado va a ser ahí porque ahí hay personal adecuado para la atención las 24 horas del día y lo que se tiene que hacer. Entonces es importantísimo el hospital de salud mental cuando ya hablamos de ese riesgo, en donde ya incluso la planeación, como ni se quiere lastimar. Lamentablemente pues que vemos que hay mucha gente que pasa por estas situaciones y que se le deja, o sea, no se le atiende. Entonces el riesgo es cada vez mayor y puede en cualquier momento, como dice ahorita Jacob, cometer el acto. ¿Tú en algún momento de tu proceso tuviste ideas suicidas? Sí, desde antes de mi proceso de rehabilitación, yo creo que fue donde empezó todo. Y ahorita las preguntas que decía Jacob, ¿las tenías todas? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora las analizaste? Yo creo la primera vez que yo recuerdo haberle dicho a mi mamá de, oiga, ¿sabe qué? Tenía como 13, 14 años, hombre, estaba muy chica. No sabía cómo, o sea, no tiene creo que uno todavía más estructurado, ya más grande sí agarra uno más estructura, pero yo creo que a esa edad justamente entra lo que comentaba José Luis de que el impulso, o sea, puede uno tener un mal día y piensa uno que no hay salida y ya se acabó todo y la vida, y más en la adolescencia, que sí es bastante problemática, lo vi en mí, lo vi en familiares, lo vi en amigos, o sea, si está uno más perdido, pero porque uno solito como que se cierra, porque pues sí, es una adolescente, pero muchas veces se mete uno más en problemas o se pone uno también creativo en ese lado. Digo, en esas primeras ocasiones no, ya después sí ya fue de pensar con qué y buscar, y ahorita que en internet hay un buen de cosas y cuidado blogs, con el internet y todo, o sea, realmente ya no falta información. Ya es nada más querer hacerlo. Sí, o muchas veces también
ve uno notas en redes sociales, en periódicos, el chisme en la secundaria, o sea, incluso muchas veces pues se transmite también como de cosas, pues más como chisme o más como morbo. Y muchas veces dice uno, ay, ¿a poco se puede de esa forma? ¿Te acuerdas? Es, Y es no lo la que pusimos de hemos, acuerdo. es lo que hemos ¿De acuerdo? hablado Ay, sí, es siempre. cierto. De hecho, fue el punto clave en el que con Jacob coincido yo, porque Jacob era así de, a ver, los medios tienen una responsabilidad tremenda en torno a los casos de suicidio. Y aquí pues es el ejemplo de lo que siempre has Lo dicho. O acaba sea, de decir. leías tú a lo mejor una nota y lo que dice Jacob, siempre hay alguien, no tu caso en específico, pero siempre hay alguien que lo está leyendo y que dice, así lo quiero hacer yo. Me acuerdo yo en algún momento muy específico, antes de entrar a mi proceso, haber leído una nota de alguien que lo hizo en un hotel con humo y no sé qué tanto, y dije, o sea, a mí no se me había ocurrido, pero... Y ahí se empieza uno a idear, o sea, es que trae uno la ideación, y es como cuando uno quiere hacer una travesura, o sea, ya con la mera espinita va uno recolectando información de lo que le sirve. Pero pues está bien feo, o sea, bien Ese es el pesado. efecto Werther, del que hemos hablado mucho. Ese efecto de imitación, de copiar. Y es tan peligroso, por eso yo siempre te lo dije y siempre lo reconozco, aplaudí la decisión de Contacto cuando dijo, ya no más de esta manera, le vamos a cambiar el estilo. Porque ahora hablamos de prevención, ahora hablamos de conocimiento, identificación, pero de prevención. Y una cosa que sí les quiero dejar a las personas que nos están siguiendo como una regla de oro. Si sale por aquí, pues está aquí. Sí. Si alguien dice que me quiero hacer daño, que me quiero suicidar, que estoy pensando en, si sale por aquí, está aquí. Y si está en la mente, se va, precisamente lo que hablaba ahorita, a estructurar. Se va a estructurar y lo que acaba de decir Paloma, empiezo a buscar cómo, dónde y empiezo a traerme de ideas. En internet desafortunadamente hay páginas dedicadas a eso, páginas que te enseñan cómo, que te dicen cómo, que obviamente no vamos a decir las páginas, pero hay tanta página con la intención de dañar a otros y ahí empiezas a agarrar ideas. Entonces, si alguien te lo dice, cuidado. Si alguien dice, ya me cansé, me quiero morir, ojalá no estuviera aquí, sobre todo los niños, lo he dicho, lo manifiestan de una forma distinta. Si eso sucede, inmediatamente a un especialista o nos vamos al hospital de salud mental, sí o sí. Si me dice el especialista, no tengo citas porque mi agenda está muy llena, lo veo en 15 días, no, hospital de salud mental inmediato. Tiene que ser Es inmediato. urgencia. O sea, no hay forma de esperar a la consulta que te den en alguno de nuestros hospitales, porque, oye, ¿cuántos casos no hay donde sí, pero me dieron cita hasta diciembre del 2029? Pues ahí nos quedamos. Así es. Entonces no nos esperamos, actuamos inmediato, se lleva al hospital de salud mental, algo que sea José Luis ahorita y algo que yo sí le reconozco al hospital, la experiencia del personal que está ahí no la tiene nadie más. Todos los días atienden ese tipo de casos, todos los días. Es una experiencia muy impresionante, como las enfermeras del materno con los picados de alacrán, ¿no? Estas señoras en cuanto te ven, sabes cómo van. Y déjate digo una curiosidad de esa área, que no es el tema, pero la señora tiene ahí una eternidad porque ella es la que sabe bien cuando ya le está haciendo el efecto del veneno del alacrán a los pacientes y no la pueden mover porque ella es la que sabe. Así es alguna vez como psicología. paramédico llegábamos y luego ella, no sé, voy a decir algo que a lo mejor no sea, pero ella así muy tranquilita tejiendo, oiga, le tenemos un paciente, déjamelo ahí. Ahí se va a estar un ratito, pero en cuanto se pega el veneno, rápido las ves actuar, pero mientras no están calmadas y tienen la experiencia y el conocimiento. Oye, Paloma, otra pregunta. ¿Cómo empezaste a ver? Porque pues la idea del programa no es tanto ver la parte negativa, sino cómo saliste de esto. ¿Cuándo empezaste tú a ver luz, a ver una chispita que dijiste, no, pues mejor me voy por este lado de lo agradable, de salir del agujero en el que estoy? Deja que pase la moto y luego nos dices. Yo tengo así grabado un momento y es algo que me gusta compartir con quien esté dispuesto a escuchar, de que yo recuerdo fácil como de los 14 a los 23,
de despertar en las mañanas y decir, otra vez, ay, ¿para qué? Y recuerdo exactamente el día en la mañana en la que me desperté, que estaba en ese entonces ya en mi proceso de rehabilitación, estaba en Corea, que me desperté una mañana y dije, qué buena onda. Pero hasta que ya estaba en el proceso, estamos hablando de 10 años casi, de despertarme en las mañanas, y yo decía, ¿qué? O sea, ¿qué hago? Me levanto y bien a fuerzas. O sí salía haciendo su vida, cotorrea, pero todo era cosa de todas las mañanas, una nefastez, un peso de que, ay no. ¿Y qué fue lo diferente? Porque si tú dices, tenías todo este tiempo en ese sentimiento o esa percepción, ¿qué fue lo que ese día cambió? A mí me ayudó mucho empezar a tener estructura, a formar una estructura. Por ejemplo, ahí nos levantaban a tal hora, había que ir a almorzar a tal hora. O sea, el hecho de tener un horario o tener en qué ocupar el día. O sea, más allá de trabajar o estudiar, sino el ver por cosas chiquitas que quieren ir haciendo día a día. Entonces a mí me ayudó muchísimo y desde ahí para acá me he hecho una persona más estructurada, incluso en momentos a lo mejor pues tristes o que se pone la vida así medio cansada, son las que aplico. Incluso a veces tengo mi checklist de ¿se levantó? Sí. ¿Se lavó los dientes? Sí. O sea, cosas muy chiquitas que a lo mejor hacer dinámica en tu día a día. Ajá. O por ejemplo, a mí me sirven mucho las listas. Entonces era de, bueno, hoy me lavé los dientes, sí. Hoy tendí mi cama, sí. Entonces ya al final del día, el ver toda mi lista palomeada, aunque sea de cosas como se toman las vitaminas, o sea, cosas a lo mejor muy, que estando a lo mejor en un episodio depresivo cuestan mucho, ayuda a que uno siga con su rutina y que esa misma rutina pues lo aliviane uno a salir de ese Fíjate tipo de, que ahora entiendo porque no sé, bueno, aquí me ayudará el doctor, pero me han salido a mí algunas aplicaciones que te dice, te ayudamos con tus tareas del día a día y te va, bueno, la publicidad a mí me ataca por todos lados en mis redes sociales, pero me han salido estas aplicaciones donde dice que no se te vaya tal cosa de tu día, agrégalo a tu rutina diaria. Y yo así de, ¿cómo? Pero ahorita que me lo dices, pues tiene sentido de quien necesita pues tener es que, esa rutina. Por ejemplo, uno, o por lo menos yo como adicto, que uno trabaja a partir de recompensas. O sea, se ayuda mucho el decir, tendí mi cama. O sea, a lo mejor no hay recompensa, no hay de que hay un chocolate, pero sí como el logro, el pequeño logro de hacer algo a lo largo del día. Ya que antes no querías y ahora ya lo haces. Antes porque pues no tenía ganas de vivir, entonces el tender mi cama era una cosa terrible, el hacer, simplemente, por ejemplo, el empezar a almorzar. O sea, yo pasé años sin empezar a almorzar porque ¿para qué almorzaba? O sea, algo muy absurdo. Y ya empezó uno a vivir ya con más ganas y dice uno, pues ahora se me antojó unos chilaquiles, ahora no sé, me voy a hacer un huevito. O sea, son cosas a veces muy sencillas, pero que sí tiene que ir uno construyendo poco a poco y que pues no va a ser lo mismo para todos, obviamente. Hay gente que le gusta hacer eso en las mañanas y eso los motiva. El mover el cuerpo es bien importante, o sea, un cuerpo, así como por ejemplo ya con los viejitos el cuerpo se atrofia de no moverse, también cuando uno se deprime el cuerpo se atrofia y también cuando uno se mete cosas. Hay una frase que sale y a mí y a mi esposo nos gusta mucho porque sale en la película de Guerra Mundial Z y Brad Pitt lo dice así, dice, movimiento es vida. No, y sí es y desde ahí nosotros sí, movimiento es vida, o sea, porque él lo remarca y nos gusta. No, el hecho de salirse a veces, yo creo que la cuestión con la depresión es que uno pues cortinas negras y cobijado hasta arriba y lo que uno quiera y a veces es que le dé uno el solecito un ratito. O sea, en verdad es bien poderoso el que le dé uno el sol. La vitamina. La vitamina, ajá. El estar bien vitaminado es bien importante. O sea, yo creo que uno no le da el peso suficiente en ese tipo de situaciones a que no solamente ayuda el medicamento psiquiátrico, sino también las vitaminas y el nutrir un cuerpo que uno descuidó por mucho tiempo. ¿Qué tienen que ver esta parte de las rutinas? Lo que le decía ahorita yo, lo de las aplicaciones, o sea, psicológicamente, ¿cómo es que es necesario eso para una persona en adicciones o en depresión o en demás? Fíjense que es cambiar, ahorita lo que decía Paloma, cambiar mucho los hábitos. Y eso se trabaja mucho con la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Es cambio de hábitos. Ahorita que comentaba Paloma, me quedó muy claro y el otra vez se lo comentaba porque ella en algún momento me decía José Luis, entendí que no es que no era floja, o sea, no es que yo fuera floja, una persona floja, o sea, es que tenía una depresión que no me permitía. Y es cierto, miren, cuando se vive una depresión, de verdad, se pierde el sentido de tantas cosas.
y a veces pareciera que es una persona floja. Un adolescente Y es flojo. lo que comúnmente se le dice, no es que eres flojo, no quieres hacer las cosas. Pero el problema es que a veces esa misma depresión, no a veces, siempre cuando hablamos de una depresión profunda, la misma depresión no permite. Y no necesariamente jóvenes, ¿verdad? O sea, también en adultos, porque ahorita vienen a mi memoria varias personas y digo, aquí son adultos, pero siempre están de que, no, ¿para qué? No quiero salir, no quiero hacer esto. Es a todas edades, o sea, tanto niños, adolescentes, adultos, mediana edad, adultos mayores, cada etapa trae su problemática. Es importante también detectar porque a veces si se padece una diabetes, hipertensión, problemas de tiroides, pues hablamos también de un problema que va ligado a la depresión, ¿no? Ahí también como psicólogo que es, a ver, si hay un problema de estos, vámonos al médico, porque como psicólogo yo no voy a poder hacer nada, es un problema médico y ya el médico determina, pero es bien importante también eso, o sea, hay cuestiones también que a veces los adultos mayores no se detectaron una diabetes, un problema de la presión y que de repente caen en depresión. Entonces ahí la cuestión es de saber también que es una cuestión médica. La parte psicológica ayuda, sí, pero si no se atiende eso, pues no vamos a poder ayudar en nada. Entonces ahorita esa parte depresiva de la que hablaba Paloma, de verdad, créanme, es ponerle atención. Ahorita que decía Jacob, la depresión está detrás de muchos problemas. Y hablamos desde el tema que hablamos ahorita, suicidio y adicciones. O sea, la depresión la vemos muy constante en toda esta problemática. Por eso es bien importante, y les decía, como psicólogo, pues no soy todólogo, ¿no? O sea, yo tengo que detectar mi área, pero hay áreas como la psiquiatría, hay áreas como la misma medicina, el médico que va a ayudar, y es también saber canalizar hacia dónde. Les digo, cuando hablamos de adicciones, para mí en lo personal el programa también es fundamental. Para mí, y también es algo en lo que hace un grupo AA tradicional o un grupo AA como tal, que todos los días vas a estar en un lugar, como dice Paloma, en donde te vas a sentir entendido. Porque hay gente que ha pasado por lo mismo que tú y por eso la terapia grupal. La terapia grupal es algo que se recomienda en adicciones. ¿Por qué? Porque es el espejeo de los demás. O sea, yo pasé por lo mismo. Entonces, ¿eso qué te da la confianza para decir, sabes que yo también? O también decir, ¿verdad? No, yo no quiero llegar a tanto, yo mejor aquí me atiendo. Hay un tema que es la recaída, por ejemplo, que a veces pues a veces se juzga mucho, ¿no? La recaída, pero la recaída también enseña. Y también enseña, ¿por qué? Porque a veces enseña a través de a lo que tú puedes llegar también. O sea, hay gente que tenía quizá 15 años sin consumir y de repente llega la recaída. O sea, hay gente que puede tener muchos años y de repente puede llegar. Entonces, es el autocuidado, sí. El cuidarse. Paloma, gracias. Paloma, ¿actualmente has tenido recaídas o pensamientos otra vez difíciles o de a vivir esto? Pues que tiene fácil unos, creo que más de, o sea, creo que desde que acabé mi proceso de adicción. Periodos medio depres, sí, uno lo alcanza, pero me voy a lo básico, tulis, vitaminas, o sea, sí me doy mi chance de a lo mejor sí, como cada quien encuentra alivio en su situación. O sea, porque antes yo creo que me acuerdo mucho que Ana o una mala semana, y después era un buen mes o un mal mes, o sea, como que engloba mucho el tiempo uno en una sola situación, y hoy que es como de, no, pues fue un ratillo que estuvo medio incómodo, o que estuvo triste, pero pues eso no define ni el resto de mi día, ni de mi semana, ni adelante. Entonces sí ha habido momentos fuertes en los últimos años, pero ya tengo muchas más herramientas y red de apoyo que con las que contaba hace 10 años. Y ahí yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué tan importante como psicólogo la red de apoyo y qué tan importante como paciente contar con una red de apoyo? Muchísimo. O sea, yo sí le debo mucho a mi red de apoyo, porque muchas veces el que tiene miedo es uno, a los demás no se van a enojar con uno por estar triste. Eso sí hay que saber escoger la red de apoyo, porque a veces se acerca uno donde le exigen a uno más, o que andan también en otro tipo, o que tienen otro pensamiento simplemente. Y creo que muchas veces le cuesta a uno diferenciar entre que uno lo quieran y entre que uno lo cuiden. Ajá. ¿Quién fue para ti? No, si tú quieres no me digas nombres ni nada, pero ¿quién fue tu red de apoyo? ¿Qué? Mi red de apoyo durante muchos años fueron 2 amigas, que les agradezco infinitamente muchas cosas, mis primas,
de mis amigos también, o sea, gente que me ha visto crecer, o sea, que me vio como que en puntos bien bajos y hasta la fecha todavía les puedo mandar un mensaje y decir, mira, hoy estaba triste y escribí un poema al respecto. O sea, cosas, encuentra uno muchas salidas, pero eso pues así se tarda mucho uno en agarrar herramientas, porque las herramientas son cosas pues que va uno agarrando con el tiempo y porque a unos les funciona pintar, a otros les funcionan los deportes. A mí me ha funcionado mucho escribir, hay gente que le funciona ponerse a cocinar, o sea, cada quien agarra... El chiste es encontrar también, aparte de tener una buena red de apoyo, una actividad que le sirva a uno como de desfogue o de conexión, según yo creo que lo que cada uno requiere. Porque la red de apoyo no siempre es la familia, ¿eh? No. Aguas con eso, no siempre es la familia la red de apoyo. Y no porque no quieran, pero a veces si uno no tiene herramientas, ellos que lo quieran a uno, pues qué herramientas van a traer. A veces uno es el que les da las herramientas a ellos ya años y con experiencias después. Ya después hasta te toman como ejemplo, ¿verdad? Me Sí. imagino, o sea, es que no es que no se enorgullezcan en el momento, sino que ya cuando tú superas una situación de este tipo, te vuelves la muestra y el ejemplo de la familia y anda, ella te va a ayudar. Fíjate que más allá de la muestra y el ejemplo, se pierde el estigma. Claro. El estigma de sentirse mal, o ya se habla no solamente de, ay, la prima que se la pasaba llorando en el cuarto, no, o sea, ya se habla ya con sus letras de una persona con depresión, una persona en cierto estado o con ciertas necesidades psicológicas. Y hay una resistencia natural de cualquier familiar. A cualquier persona tú le dices, tu hijo es un adicto, o tu hijo tiene ideación suicida, o tu hijo está pensando en quitarse la vida, hay una resistencia, no, el mío no. El mío no. Y mientras llega la aceptación, pueden pasar desde días hasta meses. Entonces, en esa etapa de la aceptación, podemos enfrentar situaciones complejas. No es fácil nada más imaginarlo, que de repente alguien te diga, oye, me estoy enterando o me estoy dando cuenta que tu hijo está pensando en suicidarse. No es fácil afrontar eso. Y menos aceptable decir, ¿ahora qué hago? Muchas personas, yo lo he visto, muchas personas primero lloran ellos y buscan el apoyo psicológico porque no pueden con la situación a atender la situación que es un foco rojo muy alto que tienen. Sí. ¿Qué significa para ti, Paloma, ahora ser, pues lo que te decía ahorita, ya ejemplo o poder estar aquí y sí contar tu historia, sí poder transmitir lo que viviste? O sea, ¿qué significa para ti hoy en día? Para mí, hacia mí, me significa mucha tranquilidad, porque cuando uno está triste o anda uno consumiendo está de todo, en todos lados y sintiendo todo menos tranquilidad. Con respecto a mi familia, ha sido bueno porque ha permitido que mis sobrinos o gente que viene atrás de mí, o sea, encuentre una familia y un apoyo y un camino menos rudo del que a mí me tocó. Y porque ya es más fácil con ellos platicar de que, oye, es que ando triste, o a lo mejor, o cualquiera, por ejemplo, con cuestiones de mucha ansiedad, pues a uno no le tocó a lo mejor así como que tan fácil, o sea, sí ha sido complejo. No me considero un ejemplo, incluso le decía a José, le dije, es que yo un caso de éxito, pues no me considero, o sea, me considero una persona que le ha costado mucho crecer, pero todas las decisiones, tanto para herirme como para crecer, las he tomado yo. Pero a eso se refiere el éxito. Tú eres un caso de éxito, aunque tú no te lo consideres, que humilde, Sí. pero realmente, o sea, a lo mejor con tu entorno y las circunstancias que tenías, a lo mejor todo estaba en contra porque no había quien estuviera realmente detrás de ti para jalarte, y lo hiciste. Entonces es un caso de éxito de lo que desde el inicio hemos tenido o hemos querido, Jacob y yo, transmitir, que cuando hay una situación de pensamientos suicidas o cuando hay este tema, se puede salir de. Entonces en este tema no necesitas ser una estrella de cine para ser exitosa. Tú eres exitosa en este Algo tema. muy importante que a mí eso me recuerda mucho a mi tío, el que les comentaba que tiene años sin tomar. Me dice, es que sí hay que estar orgulloso, pero no hay que creérsela, porque también uno nunca esté exento, y más cuando uno viene con una personalidad muy adictiva y con otro tipo de riesgos, a creérsela, porque luego también el ego lo pone a uno en situaciones. Sí, bien, también hay, no bien vas a echar la culpa de que te esté echando flores, pero realmente yo lo considero así. Sí, no, pero sí, el chiste es no descuidarse y no confiarse, tanto Claro. ni en una ni en otra. Algo que yo rescataría de Paloma, y creo que podemos estar de acuerdo, Paloma, algo común en el adicto que deja todo a medias. Por eso nosotros en la
en el chascarrillo la terapia es el hombre del mañana, ¿no? Porque mañana lo hago y nunca lo hace. Susana. Y ahorita vemos, o sea, lo que explica Paloma termina su carrera, emprende cosas, o sea, digo, sé que hablamos poco de un poquito de todo, pero si Paloma nos explica, es mucho el tema, ¿no? Pero esa parte es la que yo le he reconocido mucho a Paloma y que creo que es esa parte la exitosa para mí de Paloma, el terminar las cosas. El no dejarlas a medias como el común, lo que sucede cuando se anda en la adicción, es eso. O sea, Paloma, si nos habla de eso, créanme que, o sea, ahí veríamos este cambio que genera la recuperación. Y yo es algo de lo que le he reconocido mucho a Paloma en la parte terapéutica, porque es empezar algo y terminar. Entonces, el no dejar las cosas a medias. Y algo que Paloma, creo que ahorita lo decía, el hecho de asumir la responsabilidad, como decía, tanto de las malas como de las buenas decisiones. Porque si lo reconozco es cuando puedo generar un cambio. Si no lo reconozco, no puedo generar. Es a partir del reconocimiento tanto del error como el acierto, ¿no? Y en el acierto lo reconozco y me lo reconozco para mí, pero en el error lo reconozco para poder cambiar. Entonces es algo de lo que yo veo en Paloma y esa parte es parte fundamental en la recuperación. A mí sí me gustaría que nos platique qué estudió, qué sigues estudiando. Bueno, estudié filosofía, Ajá. por eso le saqué mi diagnóstica desde más chiquilla, y luego estudié diseño, luego estudié administración, luego casi termino mi maestría en ingeniería de calidad y actualmente tengo un negocio con mi familia. Sí que te ocupaste, ¿eh? O sea, tú sí dijiste, me voy a mantener ocupada. Entonces andaba yo mal, con ideaciones suicidas, con un consumo bastante complejo, pero estudiando. O sea, a mí en la escuela y en el trabajo nunca se vio reflejado el... Por eso dices que tu familia no veía problema, porque tú eras realmente... bastante funcional dentro de lo que uno entiende, ¿no? Hasta cierto punto. Pero yo creo que algo sí que es importante de rescatar, y que yo durante mucho tiempo bromeé, ahorita ya no, de que como uno está tan deprimido, yo bromeé mucho tiempo de que es que yo no pensé llegar a los 30. Entonces pues nunca planeé mi vida más allá de los 30 porque pues nunca pensé llegar. Entonces ya cuando llegué dije, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo vivo ya esta etapa si yo pensaba, o sea, tal cual con sus letras, morirme muchísimos años antes, ya sea por adicciones, por conductas de riesgo o por ideaciones? ¿Y qué hiciste? ¿Una nueva meta? Bueno, a los 40. Dije, la maestría. Claro, Pero así estuvo. no Muy tenerte bien. ocupada. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que, no sé, Jacob, si tienes alguna pregunta. A mí me antes de gustaría más que llegar al cierre. pregunta, me gustaría pedirle a Paloma que hay personas que nos están sintonizando, hay personas que nos están viendo, pero hay personas también que tienen un familiar con estas situaciones, adicciones, suicidio, Depresión. autolesiones, depresión, ansiedad. Primero, ¿qué le dirías a las personas que nos están viendo y que en un momento se identifican con la situación que viviste? Y dos, ¿qué le dirías a su familia en relación a eso? Ok, una, y a lo mejor suena muy cliché, es que no están solos. Y a mí algo que me ha servido mucho y que yo le comento también pues a mis sobrinos o amistades es que lo que está uno sintiendo en este ratito, solo lo siente uno en este ratito, y hay que sentirlo. A lo mejor pues sí está medio feo, pero pues hay que, vaya, a mí me costó años aceptar que nada más había que sentir las cosas en su momento, porque entre más mientras más uno se amache a ese malestar, ya sea de tristeza o de enojo, más se extiende su duración. Entonces la primera sería que a lo mejor busquen a alguien, principalmente, y más es el miedo a que los juzguen, alguien que los puede escuchar, porque muchas veces lo que uno quiere es que lo escuchen. Y también pues buscar, ahora sí que, como dicen, no buscar apoyo en alguien que ande igual que uno, porque pues un loco no va a ayudar a otro loco. Por ejemplo, cuando anda uno consumiendo, si uno anda mal y le dice a otro que anda igual mal que uno, pues Le va a para decir, él no va a decir, no, pues... Los dos se van a sí, deprimir sí, más. no, y sí, muchas veces pasa. Y yo creo que es muy importante, aunque muchas veces uno no hace caso cuando está más joven, el cuidar las amistades y la gente con la que uno se rodea. ¿Sí se puede? Sí, sí se puede. Sí se puede estar de pie de nuevo. Sí. Y Y se aquí puede está el todavía cotorrear y se pueden hacer mil cosas y se puede uno pensar, ya sé qué quiero hacer el próximo año, y un día levantarse y decir, pues este business no está tan feo, hoy sí tengo ganas de vivir. Muy bien.
¿Y a la familia? A la familia, hay mucha paciencia y mucho amor. He estado también del otro lado, son asuntos y situaciones muy complejas, pero creo que uno tiene también que dar un poquito de espacio, no mucho, porque también creo que a veces uno piensa que si uno hace como que no pasa, se soluciona, y no, sino más bien pues mucha paciencia y mucho amor, y sobre todo que ese tipo de situaciones no sea como el punto de quiebre dentro de la familia, porque muchas veces eso solamente empeora la situación. Muy bien, por mi parte, gracias por habernos No, acompañado, gracias a Paloma, ustedes por la invitación. por haber aceptado y que teníamos, va a ser la voz, va a estar, y que dijo, sí, me presento. Sí. No, y también que pues no es algo que le deba a uno de dar vergüenza, uno vive sus procesos, no a todo mundo nos va bien, no hay que ocultar nada, digo, tampoco va a andar uno ahí escondido y tampoco tan expuesto, pero sí hay cosas que es importante hablar para que más gente sepa que se puede salir adelante y que son cosas por las que todos pasamos por lo menos en algún momento y que siempre hay una salida. Excelente. Luis, y la misma pregunta yo, pero ahora para ti, ¿qué se le dice tanto a una persona adicta o que esté pasando por un proceso de depresión y qué se le dice a sus familiares? Sí, miren, pues, bueno, básicamente que pues de que se pueda, ¿verdad? Pero es importante también la ayuda con los especialistas. Como les decía, es un tema no solo de psicología, es un tema psiquiátrico principalmente, se acompaña a través de la psicología, si hablamos de adicción se acompaña también a través del programa AA, eso es bien importante, pedir ayuda. Si hablamos de depresión meramente, pues bueno, hablamos de psiquiatría, hablamos de psicología, si hablamos de adicción, si hablamos ya de un consumo en donde la persona ya trae un problema de adicción como tal, o sea, no hablamos nada más de un uso perjudicial, sino ya una adicción como tal, pues ¿qué recomendamos? El internamiento. Entonces el internamiento, hay muchos centros en Durango, hay que revisar que realmente sean centros pues que tengan, ¿cómo les diré? Como sus registros, que estén bajo supervisión. Porque hay lugares de dudosa procedencia, Sí, hay no, que decirlo. ahí, miren, yo totalmente lo recomiendo. Hay lugares, hay clínicas, hay centros, entonces hay que buscar nada más eso, que sean centros establecidos y que estén bien bajo sus registros. Y esos son los centros que yo recomendaría. Ahorita que Paloma hablaba de Misión Coreana, es un excelente lugar. Yo les puedo decir que estuve trabajando allá. Ella actualmente en Centradic es un excelente lugar. Entonces les digo, nada más busquen que sean centros que estén reconocidos y esa es la manera en la que se puede empezar a trabajar. Hay personas que a través de AA es válido que vayan a los grupos de AA. Hay gente que a partir de esos grupos sale adelante. Entonces es válido, pero que también hay otros, va cuarto y quinto paso y no sé cuántas cosas. Sí, miren, yo recomendaría lo que les comento. No quiero meterme en otro tema, pero yo recomendaría esto que les comento. Y les digo, meramente entender que es una cuestión de salud mental y la salud mental tiene que ver con también mucho el área profesional. Entonces, eso es bien importante. Entonces, en cuanto a eso, la familia, pues como decíamos ahorita, es un tema muy distinto también. Sí. Pero la familia también ahorita lo que decía Paloma es esa paciencia, pero también esa paciencia que no se quede como en la parte inactiva, en donde no hago nada, ¿no? Es la parte activa en donde el ayudarlo, pero ayudarlos de la forma correcta, ¿no? Miren, a veces me piden, no sé, canalizar a ciertos psicólogos. Yo siempre les digo, pues hay que ir con un especialista, ¿no? En Durango ahorita hay algunos infantojuveniles que son muy buenos, pues vámonos, si es un chavo joven, un niño, un adolescente, vámonos con ellos. Si es una persona quizá que a nivel de pareja, vámonos con el especialista en pareja. ¿Por qué? Porque de repente veo que hay quien le hace al todólogo y chile, no tomate, cebolla. Sí, no, vámonos a los especialistas. Entonces eso es bien importante. Las familias, les comento, a veces, como ahorita se decía, la familia no está dispuesta a hacer cambios que se le piden. Estuve yo trabajando un tiempo en el CRIA, en el centro, en ese momento ya no existe el CRIA, pero era para adolescentes, para niños y adolescentes. Y ahí veíamos eso, ¿no? Familias que decían... Pues, no lo aceptan, o sea, desde ahí viene el problema, sí, es el origen de los problemas. Y ese es el detalle, ¿no? Porque a veces nosotros hacemos que como, digamos, al adolescente a que se pudiera otra vez como reintegrar. Muchas gracias. Y entonces en esa reintegración pues veíamos al papá que consumía, que estaba alcoholizado, drogado. Entonces esa parte de la familia, esa parte del sistema también
es muy complejo Yo digo, ¿qué tal que está? se le pida al hijo que cambie cuando no se cambia también el sistema. A veces que se hace, pues cuando ya son adultos es, pues a pesar de que el sistema no ayude, tienes que hacerlo, ¿no? El sistema meramente si quiere continuar, o sea, a pesar de eso, tienes que hacer tus cambios. Cuando son adolescentes, son niños, es distinto, porque dependen de ese sistema, ¿no? Entonces, pero la familia que es, pueden pedir ayuda, pueden buscar ayuda. En ocasiones me hablan personas, oye, ¿qué hacemos? Pues bueno, centro de rehabilitación, hay quien dice, pues el grupo, adelante. Psiquiatría, psicología, son las áreas en las que hay Básico, que empezar por eso. Ya Es que- después de ahí parte todo lo demás. Saludos al ingeniero Iván Núñez de Ah, Centradic que nos a mí, está... no, pues créanme que yo al Inge le tengo mucha estima y excelente persona y les digo, excelente lugar en donde estamos con él. Oigan, pues antes de que nos des, es importante recordar, Jacob, los números donde pueden acudir todas las personas que estén atravesando por algo así, pero antes de que los des, pues un agradecimiento especial a Café La Novia, porque estamos otra vez súper bien atendidos, ¿eh? Ya nos mandaron galletitas, Ustedes ya saben vieron ustedes, que yo siempre siempre nos que voy a un lugar consienten pruebo. mucho. Pero aparte está muy a gusto aquí, es como una casona, así todo el antiguo, Y en el mero el centro, entorno antiguo está muy bien. en el mero centro, Ya se Negrete, dieron cuenta, ¿verdad? Que pasan los camiones, o sea, no creo que estén dudando que estamos en el centro. un Negrete entre Carlos León de la Peña y Zarco. Bueno, hay teléfonos a nivel nacional, 800-911-2000, no tiene chiste, 800-911-2000. Si usted tiene duda, pero tiene esta situación de una crisis suicida, de una persona en riesgo, que está pensando, etcétera, tecléele en Google suicidio y inmediatamente le arroja números. No batalle si está teniendo alguna situación en casa. Si no se grabaron el número, no lo alcanzaron a Sí. anotar, Google ponga la palabra suicidio y listo. y inmediatamente aparece. Tú o alguno de tus familiares está pausando por un mal momento y te pone los números. A nivel local, a nivel estatal, 911, que es la línea amarilla, donde te atienden a través de teléfono, pero también te atienden en presencial. Y el 075 a nivel municipal, que es la línea AMA, que es la línea de intervención. Ahí José Luis y un servidor estamos trabajando los fines de semana. Ahí intervenimos en teléfono, intervenimos en presencial y se continúa el proceso con terapia psicológica gratuita, ya sea individual, familiar o para niños. Así es que, como yo les he dicho, sí hay donde atendernos, sí hay quien pueda hacer algo por nosotros. Es cuestión de que no, como dijo Paloma, no avientes la toalla, sino que resistas un poco, pidas ayuda, porque de verdad el suicidio destruye y destruye muchísimas cosas, no solo la familia. Porque las cifras son alarmantes, Jacob. Son O sea, cifras realmente alarmantes. Son cifras que nos merecen a todos ocuparnos en abonar lo que sea. O sea, aportar tu granito de arena, como ya lo hace Paloma, su granito de arena, el de Jacob. Todos creo que... Y el es tuyo, momento de- porque también y el esto mío, y el sí, de claro, contacto, ya ¿verdad? mi parte Es ya la estoy parte de- haciendo. Créanme que la próxima semana invitamos a un psicólogo, el maestro Eric Torres. Él va a hablar del tema de la parte del suicidio y la salud mental en hombres. Ahorita que lo decía Paloma, pues yo me hice de mi red de apoyo, de mis amigas, de mis primas, en hombres, es mucho más complejo. Sí. Muchísimo más delicado porque fueron criados de, no, eres hombre, aguantas. Y todos lo sabemos. Y a veces cuando el hombre dice, pero pues ya no aguanto, o sea, es válido, pues ya no aguanta. Y Pero ¿qué se hace? ¿A lamentablemente- quién recurre? Y lamentablemente son casi 5 hombres por una mujer que se quita la vida. Esas son Más las elevado. cifras en México. Entonces tenemos que hacer algo por atender la salud mental de todos, obviamente, pero tenemos que generar cambios reales en la atención de la salud mental en los hombres. Ok, pues muchísimas gracias a todos ustedes por permanecer en la transmisión. Luis, muchísimas gracias. Aquí tienes el espacio. Ya sabes cuando puedas ayudarnos con este tema porque se pone de repente delicado, pues estás totalmente invitado. Paloma, muchísimas gracias porque tu testimonio definitivamente pues es la parte fundamental de este programa. Si no hubieras venido, ¿de qué hablamos? No. Pero qué mejor que un ejemplo y un ejemplo positivo de cómo se puede dar vuelta a este tema, cómo puedes cambiarlo y que si sirve para alguien de los que nos esté viendo, pues
Con una persona, lo he dicho desde el inicio, con una persona ya vamos de gana. Así es, cambiamos un mundo. Nuevamente, gracias a Café La Novia y pues ya aquí nos vemos el próximo lunes. Ahora ya tienen el tema, ya se los adelantó Jacob. Vamos a hablar sobre la depresión, pero ahora en hombres. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días. Creo que también ya tenemos el lugar, ¿verdad? Pero bueno, ahorita lo afinamos. Gracias, amigos de Contacto. Hasta luego.